Esto es el podcast de Nación Patriota. Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. Let's go! Let's go! Let's go! Let's Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Donde quiera que nos escuchen, sean bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota. Mi nombre es Henry B. Franco, su coach de sillón, y en esta ocasión les traemos diferentes temas de la actualidad de los New England Patriots, con un pseudo análisis de alguien que cree saberlo todo. Sin más dilación, comenzamos. Christian González, ¿es el mejor jugador de los Patriots? Probablemente. Pero a nivel de NFL, estamos hablando del 84 de los mejores 100 en el ranking de la NFL, precisamente sobre los mejores jugadores, que es votado por diferentes personas dentro de la liga. Y sorprende un poco porque González, si bien o mal, ha sido un jugador de los Patriots, de uno de los peores Patriots a lo largo de estos últimos años, es un faro de luz en mucha oscuridad. Y parece que merecería estar un poco más alto, sobre todo cuando hablamos de la posición de cornerback y luego vemos las estadísticas y los rankings de otros sitios especializados. Pero nuevamente este ranking está hecho por la opinión de las personas que están en la liga. Entonces no siempre vamos a ver a los jugadores que mejor se desempeñan, sino los que más amigos tienen. Y González, pues que nunca ha sido un jugador que destaque por sus declaraciones polémicas, ni que parezca ese tipo de jugador que hace grandes conexiones fuera del campo, sino que es alguien callado, reservado, muy estudioso, pues no parece que tenga tanta popularidad en la NFL. Sí es cierto que es un jugador que entró en el top 100 de cientos, miles de jugadores que hay en la NFL actualmente, pero sigue pareciendo muy poco, teniendo en cuenta cómo terminó la temporada pasada, siendo el segundo del equipo, siendo del segundo equipo All Pro, el cual es votado por los periodistas de NFL, y estos a su vez, pues se podría decir que es uno de los premios individuales mejor reconocidos, con mejor reconocimiento en la liga, ya que suele premiar mucho el desempeño y hay una verdadera meritocracia para entrar ahí. A diferencia de listados como el de este top 100, que siempre ha tenido sus críticas, porque muchos jugadores al final es claro que no les interesa ver el video de sus compañeros y votar, bueno, este jugador jugó bien, lo vamos a incluir. Hay muchos casos, incluso no solo en quién entra o quién no, sino también en el posicionado, y no sería raro que veamos mucho más arriba jugadores que a lo mejor estuvieron en equipos que llegaron más lejos, y por ende los jugadores y entrenadores que votaron en esta lista lo consideran que está a ese nivel, y es válido, pero pues para lo que el hype que genera la NFL cada año con este tipo de listados, pues es bastante decepcionante. ¿Y por qué decimos que merecía ir más alto? Bueno, ya hablamos de que terminó en el All Pro, de algún modo, el año pasado. Pero estamos también hablando de un jugador que cada partido es uno de los mejores en su posición, si no el mejor. El índice de pasador, ese rating de pasador que calcula entre muchas cosas cómo le fue en general al jugador en el partido, es un indicador que se suele utilizar mucho en las estadísticas de todos los pasadores en todos los partidos.
Y cuando nos fijamos en lo que González en su cobertura dentro de su asignación permite, él está en 68.75, pero ojo, comparado con el promedio que tienen los pasadores de la NFL, los mariscales de campo, desde 2023 es 90.6. Es decir, que González permite alrededor de unos 20 puntos menos de lo que es el promedio. Y es un jugador que está pues cada partido demostrando eso. Muy pocos equipos han hecho su plan de juego en torno a retarlo en cobertura, porque cuando lo han hecho ha salido mal. Por ejemplo, el año pasado tuvimos estos duelos contra Ja'Marr Chase, DK Metcalf, Garrett Wilson, jugadores que son de 1000 yardas, receptores que tienen un gran futuro en la NFL y sobre todo un muy buen presente. Y en todos los casos él fue puesto en el 70% o más de sus rutas y solo les permitió un promedio máximo de 25 yardas. Estamos diciendo que es un jugador que no importa a quién le pongas, si es Ja'Marr Chase o si es tu cuarto receptor, no hay manera de pasarle por encima. Es muy, muy confiable en cobertura. Y luego vemos las calificaciones que les ha dado Pro Football Focus. Desde que González está en la liga, él tiene 84.7. ¿Quién es mejor que él? Solo un jugador, Denzel Ward de los Browns, 85.7, un punto. Es decir, González, si no es el mejor, es el segundo mejor cornerback de la liga en muchos rubros. Es cierto que también hay jugadores como Pat Surtain y similares, pero a día de hoy es muy difícil encontrar un jugador, un esquinero que juegue mejor que nadie esta posición, que supera a González o lo supere por mucho. En todo caso es una diferencia mínima. Y estamos hablando de un jugador que está entrando en su tercer año en la NFL, que a pesar de todas las dificultades de los equipos en los que ha estado, porque a él le ha tocado estar en 2 equipos de los Patriots con 4 ganados, que son de los peores récords que ha tenido esta franquicia. Y en todos los casos ha sido un jugador muy destacado y está ganando reconocimiento individualmente. Entonces, nuevamente, no es por tirarle al top 100, pero ya desde hace mucho es como el Pro Bowl. Es un concurso de popularidad, pero en vez de los aficionados votar por ellos, son los jugadores. Y es claro que a muchos jugadores no les interesa estudiar a sus compañeros, ni tomarse el tiempo de nominar a los que merecen, nada. Ellos van a votar por sus amigos y colegas. Y es muy similar a otro tipo de premios en otras industrias. Y creo yo que es una manera también de desmitificar este tipo de listados, que al final de cuentas solo buscan rellenar tiempo, con toda sinceridad, de aquí a que empiece un juego de pretemporada, porque todavía faltan varias semanas para que llegue el primer juego de la pretemporada. Y pues, sirve como un entretiempo para que la gente no se aburra y generar este tipo de charlas, porque no hay manera, la verdad, de tomar en serio estas listas cuando ves jugadores como González tan abajo y probablemente otros que tuvieron la suerte de caer en un muy buen equipo y no tener un impacto, que uno diga, sin ellos el equipo se cae a pedazos y aún así van a estar hasta arriba. Y eso pues es lo mismo de siempre. Ahora, nuevamente, vamos a ver otras estadísticas de González. 70 veces lo han buscado los mariscales de campo la temporada pasada. Ha permitido 31 recepciones en total en toda la temporada. Una tasa de recepción completa del 44%. Ni siquiera al 50% llega. 376 yardas permitidas. En toda una temporada solo 376 yardas. ¿Cuál es el promedio de yardas por juego? Nuevamente nos relacionamos con la otra estadística. Enfrentó a Ja'Marr Chase, enfrentó a DK Metcalf, enfrentó a Garrett Wilson, Davante Adams, Cooper Kupp, Puka Nacua. No importa, 23.5 yardas permitidas por juego. Quizás la razón por la que en este tipo de listados no brilla tanto, en una estadística que parece que todavía le cuesta hacerse brillar, intercepciones. Solamente 2 intercepciones el año pasado.
Y ya sabemos que en muchos casos los jugadores con más intercepciones son los que más se llevan los reflectores en esta posición. Tuvo una recuperación de un balón perdido, uno que recuperó y que al mismo tiempo llevó hasta el touchdown en un juego contra Miami. Y ha tenido 978 jugadas todo el año pasado. Nuevamente, con estos números, pues es muy poco lo que ha permitido. Y es un lockdown cornerback. ¿Qué es lo bueno? Pues que es este tipo de lo que se llama bulletin material, que son una manera de motivar a los jugadores, de dar un mucho mayor porcentaje de esfuerzo esta temporada y tratar de que González, en su particular caso, pues calle más críticos. Ya logró ser parte del segundo equipo del primer equipo en 2026 o 2025 no estaría mal. Tratar ahora de mejor de que el equipo meterlos a playoffs para que ya los jugadores empiecen a tomarlo en serio, pero cada vez que un receptor que lo ha enfrentado habla de él, le tira rosas, habla de lo difícil que es enfrentarlo, y yo creo que ese es el mayor reconocimiento que puede recibir un esquinero actualmente, que tus rivales te respeten, y cuando eres esquinero pues que no se hable mucho de él. González rara vez es noticia durante la cobertura de un partido porque muy poco pasa en su cobertura, no deja que ocurra nada. Eso es un gran trabajo. Es como la posición de liniero ofensivo, donde tampoco se reconoce mucho a los linieros, pero es lo mismo. Entre menos hable de esos jugadores, mejor lo están haciendo en el terreno de juego. Y bueno, cualquiera que se lo quiera tomar más en serio de lo que debería, pues nuevamente, este tipo de listados no deberían ser tomados en serio. Son realmente un chiste, una manera en la que la NFL rellena esta off-season, porque no hay nada para hacerlo, además de esto. Y cada año es lo mismo, tenemos discusiones muy tontas al respecto. Lo mismo ocurre con el Pro Bowl, que si este jugador no lo merecía, que si este otro sí. Son concursos de popularidad, no son premios reales. Digo, ningún jugador se va a hacer más rico por entrar a este tipo de tops. Es muy raro, pero realmente no hay así un caso donde uno diga estos casos por entrar al top 100 reciben un incentivo, porque realmente pues no. A los equipos tampoco les beneficiaría, porque es un concurso en el que los otros jugadores deciden quién entran, quién va a decirte que no van a tratar de coludirse para ganar incentivos. Realmente no tiene ningún valor, es intrascendente, pero por la época pues recibe reflectores. Eso es lo que quiere la NFL. Pero bueno, otra nota que ha surgido. Robert Kraft admite la grandeza de Bill Belichick después de todo lo que se ha dicho de él viniendo de su boca en los últimos meses, en el último año, y dice que fue su mejor decisión. Ahora bien, ¿cuándo lo dijo? Bueno, el mes pasado Kraft habló con Julian Edelman y Rob Gronkowski, los cuales, para quien no lo sepan, tienen un podcast en el cual ellos colaboran juntos, llamado Dudes on Dudes, chicos o sujetos o sobre sujetos. Y el mes pasado tuvieron una grabación en directo durante un festival, un Fanatic Fest realizado en Nueva York, y durante la entrevista Julian Edelman le pide a Kraft que elija cuál fue la mejor decisión como propietario de los Patriots, tomando en cuenta que él adquiere formalmente al equipo en 1994, entonces estamos hablando de alrededor de 31 años de decisiones. Es mucho, y para sorpresa de muchos, viendo lo que hizo después de su salida, Bill Belichick es la que él considera la mejor decisión como propietario de los New England Patriots. Y él dice: la más cuestionada de mis decisiones fue la del 99, el año 99. Renuncié a mi selección número 1 del draft por un entrenador que solo había ganado algo más del 40% de sus partidos, y para sacarlo pues tuvo que dar eso. Creo que conseguir que Bill Belichick viniera a los Patriots en 1999 fue un gran riesgo, y me atacaron en los medios de Boston, pero estuvo con nosotros 24 años y nos fue bien. Ojo, esta declaración la dice después del documental ese de The Dynasty, la dinastía, en Apple TV Plus,
en donde todos los episodios fue tirarle mierda a Bill Belichick de todos los errores que pudo haber cometido o lo que él consideraba como dueño del equipo que era un error, porque él produjo el episodio. Bueno, cada episodio lo produjo porque la serie está asociada a su productora. Y todo el mundo bromeó con eso, se quejó de que había sido una maniobra muy ruin y barata de tirarle mierda a un entrenador que ya no estaba en el equipo, que él despide después de la temporada del 2023. Y luego él hace todo esto. Y cada vez que tiene la oportunidad, a lo largo de varias entrevistas y comentarios que hace, pues le tira indirectamente a Bill Belichick cada vez que él podía, que fueron muchas. Y la propia decisión de meter a Jerod Mayo pues fue polémica, porque se decía que Mayo se había coludido con Kraft para poder echar a Bill Belichick, que la decisión ya estaba tomada desde mucho tiempo atrás. O sea, hablamos de todo un entramado de traiciones, de amistades rotas. Y es cierto que en algunas ocasiones en público, cuando han coincidido, pues han tratado de manera cordial frente a las cámaras, pero pues todos podemos presuponer que se trataba de una mera maniobra publicitaria de parte de Kraft y de Bill Belichick para pues no caer, para mantener cierta imagen de cordialidad y que pues ninguno de ellos es el malo frente a las cámaras. Pero pues esto es curioso, porque teniendo la oportunidad nuevamente de decir, no, bueno, minimizar el impacto de Bill Belichick y a lo mejor haber dicho que Tom Brady fue la mejor decisión que tomó, él dice que es Bill Belichick. Y bueno, cualquiera que haya visto la dinastía sabe que eso es verdad. Sin Bill Belichick y su equipo no hubiera venido Tom Brady, ¿no? Si no hubiera sido por Bill Belichick, tampoco hubiera desarrollado Tom Brady. Si no hubiera sido por él, no hubiéramos tenido las defensivas de los primeros años de la década del 2000, que fueron tan buenas que nos dieron un bicampeonato. No hubiéramos podido sobrevivir a la suspensión de Tom Brady en 2016. No habríamos armado muchos rosters, que sí, nos faltó un receptor élite que él reclutara, pero armó equipos tan buenos que no ganaron 1, ni 2, ni 3, sino 6 Super Bowls. Fuimos a varios también, o sea, era un equipo que estuvo dominando a la liga 2 décadas y en la mitad de ese tiempo estuvo jugando en el Super Bowl. Entonces, pues sí, obvio que va a ser tu mejor decisión, porque además en el aspecto de los negocios, compras al equipo en 300, 400 millones de dólares en un inicio, y hoy en día valen miles de millones de dólares solamente esta propiedad tuya. ¿Por qué? Porque es un equipo que ganó. Como ganó, muchos aficionados los voltearon a ver, se unieron al equipo en algún punto, creció tu fanaticada, creció el mercado en el cual podías explotar a los Patriots, creaste una marca que no solamente es reconocible en la NFL, sino que está en la cultura popular. Los Patriots, al ser un equipo muy dominante, apareció en muchos lados, se volvió un sinónimo a lo mejor de villano, lo que tú quieras, pero se volvió un equipo extremadamente popular, y a día de hoy todavía sigue estando en la conversación de muchos, a pesar de que llevamos 5 años que esa llamada dinastía terminó. Y pues cómo no le vas a agradecer al hombre que fue uno de tus arquitectos o el arquitecto de todo ese proyecto. Y si bien cometió errores al final de su carrera, pues lo que te dio comparado con esos pocos años de errores, a lo mejor muy malos, es mínimo, es nada. Ahora, es bueno también que ambos estén mejorando esta relación. Ojalá que no solo sea meras declaraciones para quedar bien, sino que realmente empiecen a sanar esta relación. Porque Kraft no es la primera vez que ha tenido broncas con un head coach de los Patriots. Con Bill Parcells estuvo décadas molesto, hasta que este año lo ha inducido a su Salón de la Fama, porque es suyo, es de su equipo, y finalmente ya ha hecho las paces con Bill Parcells, a pesar de que Parcells bien pudo haber entrado en el Salón de la Fama del equipo hace muchísimo, porque él tiene el poder, así como hizo con Tom Brady, de meter a quien quiera cuando él quiera, y no lo hizo porque lo odiaba, porque las declaraciones que hizo Parcells, la manera en la que se fue del equipo, nunca le gustaron, y Parcells se fue y dijo lo que dijo porque no le gustaba a Robert Kraft mucho antes.
Y si vuelve a ocurrir y ahora le pasa a Bill Belichick, que por cierto es su alumno de Parcells, pues sería muy triste porque tener que esperar 20 años para que el dueño perdone a Bill Belichick, pues quizás incluso evite que se celebre a Bill Belichick en vida. Y creo yo que un homenaje como el que ha recibido Tom Brady, el que va a recibir Parcells y Julian Edelman este año, es más que justo, porque además estás hablando de que en muchos casos jugadores como Edelman o Tom Brady, que han recibido homenajes, deben su carrera a tipos como Bill Belichick, porque si le celebras a ellos, a él no. Y ojalá que siga mejorando esta relación y ya nos olvidemos de cosas como de Dynasty y otras declaraciones, porque no le hacen bien a nadie. Los aficionados queremos ver que estos tipos que construyeron algo tan grande y especial se lleven bien, se lleven chido, porque al final de cuentas tienes estos monstruos peleándose entre ellos, cuando pues estos colosos deberían estar juntos, ¿no? Deberían ser hablarse de ellos al mismo nivel, porque Kraft, si no hubiera comprado el equipo, él no hubiera contratado a Bill Belichick, y si Bill Belichick no hubiera llegado, quizás tampoco Tom Brady, o Tom Brady no se hubiera podido desarrollar al mismo nivel y no hubiera durado en la NFL más que un par de años, quién sabe. Entonces cada uno se debe a sí mismo y entre ellos el hecho de que estén en donde están actualmente. Y pues como aficionados los vimos celebrar mucho juntos. No es justo que por rencillas ridículas del pasado pues sigan teniendo este tipo como de distanciamiento, cuando pues debería estarse celebrando al mismo tiempo. Hay muchas franquicias que pues desgraciadamente nunca pudieron hacer que sus ídolos se reconciliaran, y quizás ya fue muy tarde cuando quisieron hacerlo. Ojalá no le pase a los Patriots, pero es una declaración esperanzadora en ese sentido. Habrá que ver si Kraft sigue manteniendo eso en próximas declaraciones y qué dice Bill Belichick, que yo creo que dentro de lo que cabe, después de todo lo que le pasó en los Patriots y todo, y sentirse traicionado, creo que en el fondo sí aprecia a Kraft, porque dentro de lo que cabe, ningún otro equipo le hubiera dado la oportunidad de venir a los Patriots después del desastre que fue en Cleveland, que sí los metió a playoffs, que por mucho tiempo fue el único coach que los había metido a playoffs desde en décadas, pero nunca había tenido la oportunidad de ir a otro equipo y hacer lo que hizo en los Patriots, porque estaba muy quemado, estaba demasiado quemado. Los jugadores no lo querían en Cleveland, el dueño no lo quería, los entrenadores, muchos se distanciaron. Fue una época de aprendizaje de Belichick. Y cuando llega a los Patriots es porque Kraft realmente lo quería. Como él mismo dice, él dio selecciones del draft. Él puso todas sus fichas en que él podía cambiar la cuestión en los Patriots, porque el experimento de Pete Carroll unos años antes tampoco había funcionado. Los jugadores se le fueron encima y prácticamente lo echaron del equipo. Y Bill Belichick pudo haberle pasado lo mismo en su primer año, pero pues como sea, se le dieron las cosas. Luego encuentra este chico maravilloso llamado Tom Brady, que de repente ya es el titular después de 2 años en el equipo. Y ahí está, y es un equipo que empezó a ganar, a ganar. Luego hubo un tiempo en el que no ganaron mucho, pero luego volvieron a ganar más y 6 trofeos de Super Bowl. Hasta el día de hoy no hay dinastía, ni parece que la vaya a haber, que en ese periodo de tiempo domine la liga, o sea, 20 años, y que además pueda conseguir 6 anillos de Super Bowl en ese periodo de tiempo, en esa dinastía. Porque todas las dinastías contribuyeron a la gran mayoría de los títulos que tiene su franquicia, pero no todos. Y en este caso sí. Entonces, honor a quien honor merece, y ojalá pues se reconcilien. No que vuelvan a hacer las cosas como solían ser en el mejor momento, pero que se hablen con respeto. Ya vimos en el caso incluso de Tom Brady con Bill Belichick que habrán tenido sus diferencias cuando el otro se fue, pero en los últimos años otra vez se volvieron a ser muy buenos amigos, y eso te habla mucho de que el tiempo lo cura todo. Ya veremos qué pasa en el caso de Kraft y Belichick, pero por ahí van. Otro que dio declaraciones y que fue muy interesante porque tocó 2 temas pues relevantes es Milton Williams. Williams llegó al equipo este año en la agencia libre después de una batalla
por sus servicios con otros equipos, en el cual se le pagó una buena cantidad de dinero. Yo diría que fue el fichaje más caro de los Patriots, si no me equivoco. Y ha hecho muy bien las cosas. En la offseason ha tenido muy buen trabajo. Tuvo la oportunidad de hablar en este podcast llamado Who Cares. Y él habló mucho de sus primeros meses en los Patriots. Y reveló algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, él dice que en un inicio, cuando pues, él no era obviamente jugador de los Patriots, no le gustaban los Patriots. Pero ¿por qué no le gustaban? Porque ganaban mucho. Él decía, no siempre me gustaron, ¿sabes? Es como que un equipo gana demasiado. Y digo, viejo, deja que gane otro. Y luego él mismo menciona que era un hater, pues como muchas veces ha ocurrido, porque era a lo mejor aburrido verlos ganar tanto, porque nuevamente ganaron un montón de Super Bowls y estuvieron en varios, muchísimos, para lo que duró su dinastía. O sea, estamos hablando de que alrededor del 50% del tiempo que duró la dinastía, ellos disputaron un Super Bowl. No los ganaron todos, por desgracia, pero sí debió haber sido muy difícil para fans de otros equipos, sobre todo equipos que no están tan acostumbrados a ganar, o equipos que conviven con los Patriots en la misma división. De repente ver que tienen un éxito tan abrumador, muy similar a lo que podría estarle pasando a los aficionados de la división oeste de la americana con los Kansas City Chiefs. Pero a esto multiplíquenlo por mucho más, porque estamos hablando de un equipo que dominó la NFL por más tiempo, con más anillos de campeonato. Y luego él menciona también que no era muy fan de Tom Brady, era un anti-Brady probablemente, porque él dice, no me gustaba hasta que empecé a entender el juego. Si tenía la oportunidad de ganar el partido al final, sabías que iba a hacer todos los lanzamientos y todas las jugadas correctas. Nuevamente lo mismo pasaba cuando era el equipo que ganaba todo, ¿no? Tom Brady, que era el quarterback que rara vez cometía errores, que rara vez tenía malos partidos, y uno como aficionado recuerda mucho de cuando había un mal partido de Tom Brady, los medios y los aficionados se lanzaban como tiburones sobre él, porque obvio, si no tenían la oportunidad muy seguido de hablar mal de Tom Brady, pues había que buscar, y si se le presentaba un mal partido, era mucho más fácil poder sacar toda esa frustración. Pero Milton Williams comenta y dice, bueno, a mí no me gustaba el equipo hasta que comprendí, hasta que yo comprendí más, entre más estudiaba, entre más veía a gente como Tom Brady, empezó a decir, bueno, ya no voy a ser hater. Porque muchas veces eres hater de algo, de alguien, por ignorancia. Y en este caso es más que evidente. No conozco qué hace especial este equipo o este jugador, pues los odio, porque a lo mejor es lo que yo veo en mi entorno, que los odian, y yo le sigo la corriente. Pero cuando ya comprendes un poco de qué se trata este deporte, pues realmente ya es difícil ser hater cuando hay un proyecto tan exitoso y en el que se hacen tan bien las cosas. Hay que reconocer que se hacen bien las cosas, y creo yo que es una actitud muy madura. Pero es curioso porque nuevamente Milton Williams es probablemente el próximo capitán del equipo, porque pinta para eso a la defensiva, y ya veremos si él puede lograr irónicamente que nuevamente el equipo sea odiado y él ser parte de ese motivo de que nuevamente sean odiados, porque ganan mucho, porque vuelven a ser un equipo dominante. Falta mucho para que veamos algo así, pero es bonito imaginar que esto va a ser revisado a lo mejor en unos años y vamos a ver declaraciones como esta. Vamos a decir, bueno, no es irónico que ocurriera, ya veremos qué ocurre en el futuro, pero pues es algo que queda ahí en el tintero, que queda para el análisis posterior de los Patriots y de Milton Williams. Si tienen la oportunidad de verlo, está también en YouTube este podcast, es Who Cares o A Quién Le Importa, y pueden checarlo para que vean la entrevista completa. Claro, está en inglés, pero pues yo digo que vale mucho la pena checarlo. Y finalmente en esta semana se reportará Drake May y todos los quarterbacks del equipo y otros que se están rehabilitando de lesiones en las instalaciones de Foxborough. Y esto es porque ya el campamento inicia la siguiente semana. A partir del 23 de julio son las primeras sesiones de entrenamiento, y los novatos y demás veteranos se van reportando en diferentes
días futuros. En el caso de los novatos, estamos hablando de que se van a reportar el 19 de julio y los veteranos el 22 de julio. Hay una diferencia de unos cuantos días, pero se van a reportar, y el primer entrenamiento tiene que ser el miércoles 23 de julio. Se comentaba que los horarios para estos entrenamientos va a ser a las 10:15 hora del este, lo que significa que si vives en México va a ser como a las 8:15 de la mañana. Por supuesto, sin olvidar que hay una especie de interacción, una entrevista de Bravel con los medios de comunicación que van a estar cubriendo cada entrenamiento. Entonces podría empezar como a las 7:30, 7:45, un poquito antes del entrenamiento para darles pues tiempo de hacer la entrevista, y va a ser de acceso público. Entonces no solamente los medios van a tener acceso a los entrenamientos y a grabar lo que ocurra dentro de ellos, también vamos a tener muchos videos de fans que, como cada año, pues se dan a la tarea de grabar algunas jugadas destacadas, algunos momentos especiales, y van a haber entrevistas para los jugadores al final de cada sesión. También va a haber un entrenamiento especial para los que tengan el pase de temporada, los abonados, en agosto. Va a ser dentro del Gillette Stadium. Parece ser que va a ser a inicios de agosto. Ya lo iremos confirmando en próximas publicaciones. Y va a ser un entrenamiento también muy especial, porque suelen hacer cosas que no hacen en el entrenamiento normal, como es dividirlos en equipos y simular una especie de partido. Va a ser una oportunidad para checar algunos jugadores en específico, jugadores que hemos estado comentando en episodios anteriores que lo estuvieron haciendo muy bien en la parte voluntaria. Jugadores como Efton Chisholm III, Kyle Williams y otros jugadores pues novatos y que recién llegaron al equipo. Y por ahora pues eso es todo lo que pinta. ¿Qué podemos esperar por ahorita? Probablemente Jahlani Tavai también sea uno de los jugadores que se reporten junto con May, porque él ha estado rehabilitándose de su lesión de pantorrilla y se tiene todavía la proyección de que va a estar listo para empezar el training camp con todos sus compañeros. Es hasta ahorita el único jugador que se puede decir que está en duda. Otro caso que se ha comentado, y ya para ir cerrando, es el caso de Trevion Henderson, el corredor de segunda ronda, el cual no ha firmado su contrato de novato. La verdad es que parece ser que ningún jugador de segunda ronda lo ha hecho. Hay un tema ahí que se ha comentado, que es el tema del garantizado, y los jugadores están, junto con sus agentes, están peleando por eso y quieren generar como precedente dentro de las elecciones de esta ronda. Y los equipos pues parece ser que también tienen sus propios contraargumentos y hay un poco de inflexibilidad, pero no parece hasta este momento, al momento de grabar este episodio, que Henderson no se va a presentar. Pero sí es algo a monitorear, porque ya es julio y normalmente a estas fechas ya tenemos a todos los novatos firmados, y de hecho solo él falta de firmar su contrato de novato. Ya hasta lo firmó Will Campbell, pero como digo, hay una especie de detalle con sus garantizados, con su dinero garantizado, que todavía no se resuelve, y no parece que se vaya a resolver muy rápido, porque parece ser que el equipo, en el particular caso del corredor, están esperando a ver los contratos de los jugadores que fueron tomados antes que él en segunda ronda, y esos no los han firmado y no hay indicios de que los vayan a firmar pronto. Entonces, en el momento que uno de esos jugadores caiga, probablemente tengamos noticias de Henderson. Va muy de la mano. Y igualmente cuando pase lo de Henderson, otros jugadores seleccionados después de él van a tener sus contratos ya sobre la mesa, porque los equipos se van a esperar a qué hace el otro equipo para poder ellos tomar decisiones y ajustar sus contratos con base en esa nueva información. Pero hasta ahora, vuelvo a repetir, no se espera ningún sobresalto, no hay una especie de disputa contractual. Los jugadores que todavía están a lo mejor en año de contrato, pues no parece que tengan bronca en entrenar con sus compañeros. Lesionados, pues sí hay algunos casos, pero quitando a lo mejor lo de Tavai, que fue reciente, pues todos parecen indicar que ya se están recuperando. Habrá que monitorear en ese sentido el caso de Stephon Diggs,
No ha podido entrenar al completo con sus compañeros, pero ha estado presente en los entrenamientos. Veremos si ya por fin puede entrenar completamente, porque una off-season completa con los Patriots pues no va a ser posible para Dix, pero entre más repeticiones tenga antes de iniciar la temporada, más probable es que inicie en la semana 1, porque hasta ahorita pues no se sabe, se intuye que va a jugarlo, pero no se sabe si va a estar físicamente para ellos, si va a recibir el alta médica para poder jugar en esa semana, lo cual será muy importante porque es su primer juego en casa contra los Raiders, y tener un jugador de su calibre ayudaría mucho para conseguir el primer triunfo, un triunfo que ya veremos cómo le va al equipo en ese momento. Por ahora así está la situación. Ya hemos tocado varios temas de los New England Patriots. Si tienen algún tema, alguna sugerencia, es bien recibida, ya lo saben. Les agradezco mucho que nos hayan podido acompañar en este nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Henry B. Franco, me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, me pueden encontrar como Henry B. Franco. Y también en nuestras redes sociales de Nación Patriota, ya lo saben, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, y por supuesto en las plataformas de Spotify y otras plataformas de podcast. Como anuncio, les voy a recordar que no solamente van a poder encontrar este episodio en plataformas de podcast, ya también lo vamos a empezar a subir a YouTube. Entonces, si tienen la oportunidad, pues también pueden checarlo en nuestro canal de YouTube, Nación Patriota. Y de paso, pues suscríbanse, síganos aquí, síganos en redes sociales, síganos en YouTube, suscríbanse, apoyen este proyecto y muchas gracias. Ya lo saben, todos somos Nación. Les habló su coach de sillón. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Bye.